Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Hemos llegado ya al capítulo 21 del Evangelio según Lucas. Prácticamente, ¿cómo avanzamos en la Biblia predicando toda la Escritura? Después del Evangelio de Lucas son 24 capítulos, ahí terminamos la serie. Pero vamos a iniciar después de esto, para que te vayas preparando, una serie que le he titulado Los Reyes. Vamos a ver a los principales reyes de Israel y de Judá. Te va a ser sorprendente y poderosa, una serie espectacular. Por lo pronto vamos a estar viendo en el capítulo 21 una porción de la palabra que es muy controversial. Muy controversial. Jesús sabía cómo provocar a los oyentes, especialmente cuando algunos de ellos no creían en él. Y estos versículos que veremos tratan mucho acerca de eso. Te invito para que veamos Lucas capítulo 21, los primeros 4 versículos. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Le he titulado este mensaje Ofrendando la vida. El silencio es para que llegue al alma. Dice la palabra, Lucas 21, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos ellos, más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Wow. Es fuerte palabra. No te preocupes, después de esta palabra no voy a recoger ofrendas. No. Que ninguno piense que tiene ese propósito. Esta es una iglesia sumamente sana en ese sentido. Pero es lo que corresponde a la serie que estamos viendo. Y amados, uno de los temas más controversiales, pero también uno de los principales temas de los que más se habla en la Biblia, son las ofrendas. Desde el principio se comienza a hablar de ofrendas durante toda la Biblia, en forma de ofrendas, sacrificios, rituales, ceremonias, alabanzas, adoración. Todo esto tiene que ver con honrar a Dios. No es algo insignificante. Habla tanto la Biblia de esto que incluso provocó apenas en el capítulo 4 el primero de los homicidios de la historia de la humanidad, de un hermano contra otro por un problema de una ofrenda. Así de polémico puede ser el tema. Hasta hoy no he sabido que por una ofrenda alguno mate a otro, pero ¿qué tan controversial puede ser? Te hablé de Caín y Abel, lo tocaremos en el mensaje un momento más, pero esto es controversial, amados, porque es un asunto de dar vida. En realidad Dios ofrendó a su Hijo primogénito, de hecho unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, en una cruz para el perdón de todo aquel que crea en Él. ¿Qué tan controversial no será esto que provoca muerte? Es un asunto de dar la vida. Entonces Jesús, en esta porción de la palabra, se puso a un lado de un cofre que tenían en el templo de Jerusalén para recoger las ofrendas. La gente pasaba ahí y ahí depositaba su dinero. Y Jesús se puso a un lado a ver qué ponía la gente. Los veía a ellos, se veía qué ponía. O sea, se ve muy interesado eso, ¿verdad? Estar viendo ahí qué pone. Oye, a ver cuánto puso aquel. O sea, estaba contando lo que ponían. Interesante. Quiere decir entonces que él, Jesús, estaba interesado en la honra de Dios y lo que ellos estaban haciendo, si era o no verdaderamente honrar a Dios. Porque no va a hablar solo de ofrenda, en realidad va a hablar de honrar a Dios. Y todo aquel que lo entiende dice amén, bendito sea el Señor. Veremos 5 cosas. Número 1, lo primero, amados, es: ¿está realmente Jesús interesado en las ofrendas? ¿Le es algo que a Él le interese? Algunos lo han tratado de llamar socialista porque ayudaba a los pobres. Para otros es capitalista porque decía: el que más tiene le he dado más, el que no tiene lo que tiene le es quitado. O sea, Jesús en realidad no pertenece a ningún sistema político. Jesús es Señor del cielo y de la tierra, de vivos y de muertos. Él es el Señor y dueño de todo. Pero le interesa mucho el corazón de la gente, y como donde está el tesoro está el corazón, dijo Jesús, obviamente se iba a fijar acerca de qué estaban haciendo ahí. Entonces Jesús, dice la Biblia, que levantó los ojos
para ver, o sea, donde él se encontraba tuvo que voltear para ver qué estaban haciendo los ricos y los pobres de la iglesia y del templo, para ver qué estaban poniendo. Así que levantó los ojos y se puso a fijarse lo que ellos hacían. Esta es una expresión bíblica para mostrar interés. Jesús está interesado en ver detalladamente a los ofrendadores y su ofrenda. Puso especial atención para ver si se trataba de una demostración de amor, de gratitud y de honra, o si era por el contrario, en lugar de gratitud, honra y una forma de adoración al Señor, si lo estaban haciendo simplemente como un acto de pagar cosas o de vanagloria, soberbia personal, que los demás vieran cuánto daban. En otra porción, otro de los evangelios dice que algunos, cuando lo ponían monedas y hacían que sonara para que todos se dieran cuenta. Dijo Jesús que otros tocaban trompeta para ver cuando lo iban a poner. Imagínate nada más traer un trompetista cuando vas a poner, o sea, qué barbaridad. Bueno, eso hacían. Obviamente no entendían la honra, la adoración, la muestra de gratitud para con el Señor. Tú sí le entiendes, bendito sea Dios. Entonces, cuando sirves a Dios, porque no solamente trata de dinero, se trata del servicio, de la adoración, lo que estuvimos cantando hace un momento, eso es ofrenda a Dios. Todo eso tiene que ver con, se está haciendo para el Señor. Hay alguno que no estaba adorando, hay alguno que estaba indiferente, que estaba simplemente viendo, otro quizá no estaba ni de acuerdo. Pero si todo lo que hacemos puede honrar a Dios y Jesús lo está viendo directamente, ¿cómo queremos que vea lo que hacemos? Que Él pueda decir: wow, qué tremenda forma de honrar a Dios tiene mi hijo, mi hija, ahí en Palabra Viva en Chihuahua, bendito sea Dios. Déjame ilustrarte esto. Hace muchos años me encontraba yo en secundaria, primero de secundaria, y entonces había iban a formar una especie como de himno de la escuela para cantar el himno nacional, un grupo de jóvenes para cantarlo de niños. Y entonces teníamos que ir con el maestro de música, que yo todavía me acuerdo que se llamaba Mauro. Y entonces teníamos que ir con él para que nos hiciera un examen para ver cómo cantábamos. El examen era el siguiente: tú tenías que llegar y te ponías a cantar la primera estrofa del himno mexicano. Y entonces él te escuchaba a capela, sin música, a capela. Te escuchaba y pasaba a los que podían cantar para un lado y los que no, así como ya váyase. Y entonces era interesante cómo algunos pasaban y duraban una frase, 2, 3, la estrofa primera. Wow. Yo empecé, dije 3 palabras y me dijo: sáquese, así. Eso es muy cruel. Te marca. A partir de ahí ya no quieres cantar nunca. Te hace un daño horrible. Porque ¿qué sabe él si uno está nervioso? Es un niño, tiene unos 12 años. A los 12 años no tienes ni idea de muchas cosas, entonces te pones nervioso y retienes la voz, se te cierra la garganta. Yo estaba muy nervioso, entonces solté 3 frases y vámonos, quítese de aquí. O sea, horrible eso, te trauma. De alguna manera, eso es una forma, cuando cantas, todos los que aquí estamos honrando, presentando ofrenda de alabanza a Dios. Ofrenda de palmas, dice la Escritura. Ofrenda de loor, que es cuando gritas gloria a Dios, amén. Es ofrenda de loor. Y entonces quizá algunos sean oídos y Dios dice: wow, qué hermoso canta. Pero no tanto porque está notando que están perfectamente en el tono, sino perfectamente en el corazón, perfectamente en la intención, perfectamente en la adoración. Porque la Biblia dice que el Señor ve primero al ofrendador y luego su ofrenda. Primero ve a la persona. Bendito sea Dios. Estoy seguro que hoy Dios sonrió con muchos en este lugar que presentaron una adoración a Dios, una ofrenda al Señor de todo, como hoy, que aplauden de todo su corazón. Bendito sea Dios, que no te descarta. En segundo lugar, Jesús interesado en ricos y pobres, sin distingo. Dice el versículo 2: vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. O sea, Jesús no solamente vio a los ricos que ponían mucho,
vio también a los pobres. Esto no es a unos en lugar de otros. No se trata de eso. Jesús en realidad estaba viendo primero a la gente para saber cómo era el corazón de esa gente. Entonces puso atención, se fijó también, en este caso, en una viuda muy pobre. Pero la palabra no dice, fíjate, menciona 3 cosas sobre ella muy fuertes sobre su condición económica. Primera, era viuda. Era un tiempo en donde, olvídate, no hay pensión del bienestar, o sea, no había nada de eso. En segundo lugar, si no tenía hijos, agradecidos o no tenía hijos, nadie veía por ella. En tercer lugar, no había trabajos en aquel tiempo para las mujeres, había muy poco que hacer. Y si además tenía cierta edad, menos todavía que fuera útil laboralmente hablando. Así que lo más probable es que la mujer de esta mujer en cuestión era pobre en serio. Jesús dice que era muy pobre, no solo pobre, era viuda, era pobre, era muy pobre. Verdaderamente no tenía nada que aportar. Y esta pobre mujer trajo 2 blancas, 2 moneditas, el equivalente a nuestros días de $1.50. $1.50. Eso puede parecer como nada. Me recordó muy al principio cuando, ayudándome hermanos para contar ofrendas, que eran muy poquitas porque éramos unos cuantos, pero recuerdo que un sobre en especial, te habrás fijado que imprimimos sobres a colores porque se trata de honrar a Dios. No importa que cueste, tiene que ser bonito, es para Dios. Entonces en aquella ocasión pues vimos un sobre y el sobre tenía una moneda, creo que $5, no recuerdo, pero algo pequeño. Y entonces un hermano lo abre y dice: ni para el sobre. Y le dijimos: sálgase de aquí inmediatamente, no vuelves a entrar jamás a estar pendiente de lo que es la adoración, la ofrenda. Vete de aquí, no quiero verte más, salte. Porque imagínate nada más el considerar el dinero sin el ofrendador, la persona sin el que lo da. Jesús primero la vio a ella, luego vio lo que había puesto. Primero notó su corazón, después la cantidad. Jesús estaba midiendo las cosas de otra manera. Y esto, amados, es de suma importancia. Te puse un ejemplo hace un momento de cómo me descalificaron a mí para cantar el himno. Es que mi voz era de 2 blancas, no como algunos que tienen 1000 talentos o 1000 denarios, para que no se crean tanto. Entonces, evidentemente, pues cuando uno canta con sus 2 blancas, o sea, con su 1.50 de voz, no sale mucho. Me recuerdo hace muchos años cuando comencé a predicar, no era pastor, tenía creo 16 años, y que comencé a predicar en las calles. Y recuerdo que poníamos, la pastora y yo, que éramos novios, poníamos un bote de esos de pintura y me subía al bote, porque como yo estaba de este tamaño, pues con el bote ya tenía estatura normal. Entonces me subía a un bote de esos de una cubeta, perdón, una cubeta de pintura, que ¿cómo estaría flaco que no la aplastaba? Bueno, me subía a la cubeta y ahí predicaba. Y muchas veces oré a Dios y le decía: Señor, ¿por qué no me das una voz? Perdóname, algunos se ofenden porque son racistas, yo no, yo puedo hablar claramente. ¿Por qué no me das voz de negro? Le decía yo a Dios en aquel tiempo. Repito, yo no soy racista, o algunos tienen problema, porque tiene una voz bonita, fuerte, poderosa, grave. Y no, yo, ¿por qué me das esto? La realidad, un día una viejita me quitó el trauma porque vino la hermanita, ya partió con el Señor, y me dijo: ¿cómo le doy gracias a Dios por su voz? Porque le puedo entender. Dije: órale. Me quitó el complejo, me quitó el trauma. Evidentemente, esta hermanita estaba entendiendo la verdadera importancia, que no era la forma necesariamente, la voz, la calidad de la voz, sino el poder recibir el mensaje de Dios. Ella estaba viendo el corazón, no las 2 blancas, no esta voz de 1.50. Estaba viendo lo que vale la pena. Amado, cuando tú haces algo para Dios, sea lo que sea, Dios no se ha equivocado contigo. Eres la persona correcta para realizarlo. Lo único que necesitas no es que si tienes las condiciones
valora primero si tienes el corazón para servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y entonces Dios lo verá, como dijimos hace un momento, como si fuera de 1000 denarios. Bendito sea su nombre. Adoración que le honre, ofrenda a Dios que realmente le agrade. En tercer lugar, Jesús está interesado en contar las ofrendas. Mira lo que dice la palabra, versículo 3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre, ve esta frase, echó más que todos. O sea, Jesús contó lo que echaban. Digo, si hay un registro de que ella dio 2 blancas, es que Jesús estaba viendo lo que ponían. Lo contó, puso atención a cuánto pusieron. Un día alguien dijo: no, es que no debe ver tu derecha lo que pone, lo que da tu izquierda. Jesús dijo: cuando des limosna, que no sepa tu derecha lo que hizo tu izquierda. Pero a Dios no es limonero. Cuando se trata de Dios, si le pones el corazón y haces que las cosas sean reales, no nada más lo que sea. Alguien debe entender esto. Pero el pasaje implica que Jesús estaba contando, pero parece que Jesús tiene una manera de contar distinta. Porque ¿cómo que echó más? Si aquellos hombres ricos echaron mucho más que lo que puso la viuda pobre, dio el equivalente a $1.50. ¿Cómo que dio más? No parece mucho. Entonces quiere decir que Jesús tiene un método para contar diferente al de nosotros. ¿Cuál es el método de Jesús? ¿Te interesa? Vamos a suponer que este es el cofre donde ponían las ofrendas. La gente venía y ofrendaba, y Jesús veía lo que ponían, pero también veía con lo que se quedaban. Jesús no estaba contando lo que ponían, Jesús estaba contándolo con lo que se quedaban. Esa era la diferencia de la manera de contar de Jesús. Por eso Jesús dijo: pues ellos dan de lo que les sobra, ve cuánto se llevan. Pero ella dio lo que traía, no se llevó nada. Jesús contaba realmente con lo que la persona estaba teniendo en su bolsillo después de haber ofrendado. No te preocupes, yo no voy a hacer nada de eso. Eso solo Jesús lo puede hacer, nosotros no. Jesús es el Señor, Él puede hacer lo que quiera. Yo soy un perro que ayuda al pastor a traerle ovejas. Yo no tengo esa facultad, así que no te preocupes, no tengo problema en eso. Pero mira la forma de contar. El Señor cuenta no lo que das, sino con lo que te quedas. Sea servicio, trabajo, finanzas, alabanzas, lo que sea, tu tiempo, tu vida, tu familia, lo que ofrendas a Dios. Interesante. Entonces Jesús estaba viendo a la mujer más allá de ver su dinero. La estaba viendo a ella, y esto es algo impresionante. Te puse el ejemplo al principio en la introducción sobre Caín y Abel. La Biblia dice, el capítulo 4 del Génesis, que trajeron ofrenda a Caín y Abel a Dios. Y Dios vio a Caín y a la ofrenda suya, dice la escritura. Y Dios vio a Abel y a la ofrenda suya. Pero siempre dice que Dios ve al ofrendador primero que a su ofrenda. Qué interesante. Primero ve a la persona, ve su corazón, y después lo que da. Entonces, por ejemplo, Abel trajo un sacrificio de un animal, lo mató a un animal, derramó la sangre ahí para prenderle fuego, y eso lo vio a Abel. La Biblia dice que la ofrenda de Abel dio testimonio de agradar a Dios. Entonces Dios lo vio y dijo: tiene fe. La fe de Abel dio testimonio de agradar a Dios. Entonces Dios vio la fe de Abel y dijo: este hombre es agradable, él cree en mí. Luego vio a Caín, dijo: pues la ofrenda está bonita, este tipo es vegano y me trajo frutas, verduras, sí. Pero lo vio a él, sí, porque era vegano, ustedes saben eso. Trajo frutas y verduras. El otro trajo cortes de carne. Hay una gran diferencia. Si a ti te invitan a un asado de carne o te invitan a un asado de jitomates, te aseguro que te vas al de la carne. Te lo aseguro, sin lugar a dudas, eso sí. Pero entonces se fue, vio a Caín, que era malo, dice la escritura, que hacía malas obras. Entonces vio lo que ofreció, dijo: este ni cree en mí, yo les había pedido vida
En ese tiempo, Abel se había dedicado a las ovejas, no tanto por su sustento, sino para presentar ofrendas. Caín se dedicó al sustento, a la tierra, para su propio sustento. Caín, dice la Biblia, hacía malas obras. Abel no, Abel amaba a Dios. Entonces vio a la persona, a Dios, y dijo: su ofrenda es hermosa, él cree en mí. Vio al otro, dijo: este no cree en mí, hace lo que le da la gana. Su ofrenda no me agrada, es un insulto, no lo acepto. Entonces debes saber que Dios ve primero a la persona. Entonces, antes de cantar, antes de levantar las manos, de aplaudir, de presentar una ofrenda financiera, un servicio a Dios, ser maestro, ujier, servir en algo, lo que sea, Dios ve tu corazón primeramente. Y cuando Dios ve tu corazón y lo ve agradable delante de Él, tu servicio es maravilloso, agradable, con recompensa. Bendito sea Dios. Entonces Dios no solo ve el qué se da, sino quién lo da. Eso es lo más importante. No solo el qué, el quién lo da. Segundo, que incluya vida, derramamiento de sangre, vida, que incluya tu vida. Te diste tú en la ofrenda, no das algo, te das a ti mismo. Y tercero, tu corazón tiene que tener fe en Dios. No, amado, la alabanza no es para amenizar ni poner ambiente, es para honrar a Dios y darle gloria. Bendito sea su nombre. El Señor va entonces a contar lo que le das, no solamente lo que retienes, lo que eres. El ser humano, especialmente latinos, somos bastante románticos. Los que están aquí, estoy seguro, estamos tan feos que si no fuéramos románticos no tendríamos esposa. Dios bendiga a todos los que aprendieron a hablar, porque no se quedaron solos. Y si no sabes hablar, haz mucho dinero y no te quedas solo. Bueno, ok, es otra cosa. Pastor, ¿cómo le hago para recuperar a mi familia? Trabaja, ten éxito, compra otro carro, otra casa y vienen solos. Ok, dejemos ese asunto. Dejemos ese asunto. El punto es que el ser humano a veces se pone romántico, pero en el sentido negativo. A veces dice cosas bien ridículas. ¿Qué te parece esta frase? Sin ti me muero. No se muere, no se muere, no se muere. No, que sí, que no se muere. Tú eres mi vida. No es cierto. No es verdad, no eres su vida. No es cierto. Ya ha puesto como 10 veces en su estado 10 vidas distintas, parece gato. O sea, no es cierto. Algunos que son así, parecen gatos, tienen un montón de vidas. A cada rato lo ponen en el estado y cambian el estado a cada rato. Han sobrevivido tanto. Pero, ok, el hecho es que el ser humano está acostumbrado a decir cosas que verdaderamente no siente, o que siente en el momento pero cree que va a sentir toda la vida. No, amado, el dolor se va y vuelves otra vez a reponerte y a estar bien. Pero la persona cree que ese sentimiento va a ser permanente. No, no es permanente. Por eso lo que dices nunca va a ser tan importante como lo que haces. Lo que dices no es para creértela. Lo que haces, eso es lo verdaderamente importante. Te dice que te ama, pero te maltrata, no te ama. Te dice que te ama, pero no es capaz de producir nada para su familia, no te ama. Te dice que te ama, pero se empoderó, ya no cocina, no te ama. ¿Es en serio? Es verdad, no te ama. No es verdad que te ama. No es lo que dice, es lo que hace. De tal manera amó Dios al mundo que les dio un discurso de amor. No, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es amor. Lo que haces, no lo que dices. Hay gente que dice un montón de cosas. Eres lo más, y aprenden a mentir y aprenden a hablar bonito, pero eso no es significativo. Eso lo hace cualquiera, eso se aprende. Lo que no se aprende, lo que se tiene que ser, son tus obras.
cómo vives, cómo te portas, ahí hay amor. Entonces cuando el Señor ve una ofrenda, sea financiera, sea alabanza cantada, sea un servicio de alguna manera, está ahí, eso es lo que dice. Pero el Señor no está viendo lo que dice, está viendo lo que hace en su vida. Y cuando lo ve dice: wow, tiene fe, su vida es grata delante de mí, aceptaré tu ofrenda. Claro que sí, porque tú eres agradable delante de mí y te bendeciré. Porque siempre que Dios recibe, va a bendecir y va a hacer bien a aquel que le da el corazón. Bendito sea su nombre. Alguien adore a Dios con todo el corazón, amados. ¡Qué glorioso! En cuarto lugar, Jesús interesado en tu vida. De eso se trata la ofrenda, tu vida. Dice el verso 4: porque todos aquellos, dijo Jesús, echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Todo el sustento. La palabra para sustento en griego es la palabra bios, de donde viene biología, significa vida. Es decir, Jesús la vio y dijo: ella dio su vida, corre el riesgo de morirse de hambre, y lo poco que tenía me lo trajo. Ella dio su sustento, dio su bios, dio su vida. Tremenda mujer. Jesús estaba viendo eso, amados. Porque mira, siempre, aunque digas que no, ella dio $1.50, 2 blancas, 2 moneditas de nada. Pero siempre había algo, siempre va a haber tiempo para Dios, siempre va a haber servicio para Dios, siempre va a haber la posibilidad de finanzas para Dios, siempre va a haber la posibilidad de enfocar tu familia hacia el Señor, siempre hay posibilidad de vivir para Dios. No hay pobreza del alma como esté tan grave que no puedas presentarte delante de Dios y darle tu vida. Ese es el punto. En momentos de persecución de la iglesia dieron su vida, en momentos de necesidad, de adversidad, dieron lo que podían. En los momentos de abundancia y de paz como lo que vivimos, estamos aquí para adorar y bendecir a Dios, y vivimos para Él. Bendito sea Dios. Siempre es posible priorizar a Dios, siempre, amados. Una persona que ofrenda financieramente no está dando dinero, está dando su vida. Se fue a un trabajo, en ese trabajo tenía que durar por lo menos 8 horas diarias. Estuvo trabajando y de su jornada le dieron a la semana o quincena, como le paguen, cierta cantidad de dinero. Él saca de esa cantidad una 10ª parte o algo que va a ofrendar a Dios, viene y lo presenta delante de Dios. Obviamente lo que esa persona está haciendo no es dar dinero, está dando su vida. Está traducido su tiempo, su vida al trabajo, a dinero, y la ha traído delante de Dios. Es su vida la que da. Por esa razón no se trata de cualquier cosa, es tu vida. No uses tu vida en lo que no valga la pena. No tires tu vida en lo que no valga la pena. Es dinero, para eso trabajo. No, amado, trabajas, es tu vida, no tu dinero, tu trabajo, es tu vida. No pienses en sí, vamos y gastemos. No, es tu vida, amado. Lo que presentas delante de Dios, lo que inviertes en un restaurante, lo que compraste en ropa, las vacaciones que hiciste, es tu vida. Y algunos incluso no han recibido esa remuneración y sin sabiduría se endeudan a una vida que todavía no han vivido, para pagar algo y disfrutar algo que no deberían todavía disfrutar. Es tu vida, amado. No es dinero, es la vida. Dios nos dio a su Hijo único. La Biblia eso dice: a su Hijo unigénito nos entregó. No había más, no había otro. ¿Recuerdan cuando Abraham sacrificó a Isaac? Bueno, lo iba a sacrificar y Dios lo detuvo. Pero recuerdan que Dios se lo pidió y le dijo: Abraham, dame tu hijo, tu único, a quien amas. Porque Abraham tenía al legítimo Isaac y al ilegítimo Ismael. Entonces cuando Dios le dice: dame a tu hijo, Abraham dijo: Ismael. Claro que sí. ¿Cómo no? Claro que pensó algo así. Tu único. Ay, tengo 2. Al que amas, es Isaac. Eso fue lo que Dios hizo con él.
porque la idea era que entregara todos. O sea, te aseguro que era más fácil para Abraham morir él que por prenderle fuego a su hijo. Te lo aseguro que es más fácil morirte. Los que tienen hijos me entienden esto. No tienen ningún problema. Yo no tengo ningún problema si mis hijos, que nunca lo necesiten, si necesitaran un riñón o el corazón mismo, yo se los daba. No tengo ningún problema con mis hijos en cuanto a eso. No les aceptaría que me dieran ellos nada a mí. No sería correcto ni justo acortarle la vida a uno de mis hijos por la mía que ya he vivido. No lo aceptaría. O sea, ya he vivido intensamente sirviendo a Dios, me puedo ir, pero no les acortaría la vida. Pero lo normal es que sí, sin problema. Claro está, no está en la condición que uno quisiera. Quizás si le doy un riñón, vas a tener que darle Vivecien todos los días. O sea, necesito, dame. O sea, no sé. A lo mejor va a estar el pobre riñón exigiendo cosas que antes no quería. No sé. Esto es un asunto entre nosotros, ellos me entienden que estoy diciendo. O azúcar quizá, ¿verdad? Porque esa cosa como está rica, ¿verdad? O sea, que deja los azúcares. No, hombre, tu abuela, ¿por qué va a dejar eso? No tengo diabetes, estoy muy saludable, mi azúcar siempre sale bien. Si tuviera diabetes, pues si lo dejaba, ¿verdad? Pero entonces te pongo esto, lo ilustro con cosas ridículas, sencillas de este mundo, para decirte que cuando Dios da a su hijo, no tiene otro hijo. No era como las familias antiguas que decían se logró, porque de los 8 se murieron 3 y vivieron 5. Este se me logró. O sea, así era, tenían muchos hijos porque se les morían varios. Así era. Entonces, pues no era tan doloroso. Se murió. Ya van 3. O sea, porque había otros. Si algunos hoy escuchan eso y no, ¿cómo es posible? Así era. Y si tú tienes mi edad o más, tú me entiendes muy bien que así era. Ni modo. No, si tengo que escoger entre mi hijo y mi esposa, dale crán al hijo. No es cierto, no es cierto. No es verdad. Nunca hace falta escoger, ¿ok? Nunca hace falta escoger. Es una broma nada más mala, por cierto. Pero amados, nunca hace falta escoger. Pero amados, Dios no tenía otro hijo, solo a su único hijo Jesucristo. Está dando su vida, lo que más ama. Eso es lo que significa la ofrenda. Ahora, Jesús no la está dando equivalente ni siquiera. No podemos sumar a toda la humanidad de todos los tiempos y que alcancemos al Hijo de Dios, porque somos humanos y Él viene del cielo, es divino, bendito sea el nombre de Jesucristo. Él es otro nivel, pero el único. Dios se quedó sin nada ofrendando a su Hijo. Pastor, ¿por qué dice que Jesús era una ofrenda? Porque la carta a los Hebreos dice que Jesús era una ofrenda, la ofrenda perfecta presentada al Padre por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva al quinto punto: Jesús interesado en tu dogma. Mira, fíjate bien, verso 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, resalta eso, de Dios, las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús llamó a las ofrendas de Dios. Ok, vamos a entenderlo. ¿Sabes quién se quedaba con todas las ofrendas de ese tiempo? No una parte, todas. Los sacerdotes. No una parte. No como hoy que hay un montón de cosas que administrar. No. Era para ellos como familia. Se quedaban toda la familia sacerdotal, son un montón, pero eran ellos. Ahora, debes saber que no eran buenas personas. La Biblia dice que los sacerdotes no creían en la vida eterna, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, espíritus. O sea, creían que te mueres y se acaba todo. Eso eran los sacerdotes. Eran gente terrible. Cuando la Biblia presenta a los sacerdotes, era a quienes Jesús les solía decir sepulcros blanqueados y se enojaba con ellos. Terribles estos tipos. Y aún así, Jesús le llamó a las ofrendas que ponían las ofrendas de Dios. Es impresionante, porque cualquiera
podía tener la excusa de ¿para qué se la queda el sacerdote? Es más, en ese tiempo tenían 2 sacerdotes, Anás y Caifás, 2 sumos sacerdotes. Era ilegítimo eso. Tenían 2, al suegro y al yerno. Entonces, y aún así Dios le llamó ofrendas de Dios. Ahora quiero que entiendas, Jesús dijo, ellos dan lo que les sobra. ¿Cómo no? Porque ellos no estaban dándole a Dios. En la mente de ellos le estaban dando al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes. Por eso decían, lo que me sobre. ¿Quién sabe qué van a hacer con eso? ¿Entiendes esto? Jesús está diciendo, son las ofrendas de Dios. Y esta viuda pobre dio más que todos ellos, porque ella le dio a Dios su vida. Quiero que entiendas al respecto. Cualquiera podía tener la excusa de no dar, porque los sacerdotes no eran buenas personas, ni mucho menos buenos administradores. Pero Jesús aún así le llamó las ofrendas de Dios. Ahora, si ellos esperaban que era para los sacerdotes, por eso daban lo que sobraba, pues no van a tener recompensa ni de Dios, y te aseguro que ni de los sacerdotes. Pero la viuda pobre que dio a Dios, ella sí va a tener recompensa de Dios eternamente. ¿Alguien me entiende esto? ¿Cómo cuenta Jesús las cosas? ¿Cómo las entiende Jesús? ¿Cómo dan lo que sobra? ¿Por qué? Pues porque para ellos no era importante Dios, no es una honra a Dios. En la religión popular de nuestro país, al momento de las ofrendas se le llama las limosnas. Algunos ya han empezado a cambiarle, lo cual es saludable, pero así se le llamó tradicionalmente. No, amados, Dios no es limonero. Y si se piensa, no, es que es para los pobres, ve y dale a los pobres. Pero cuando des a Dios, da a Dios, honra a Dios, bendice a Dios. Si se trata de Dios, que sea a Dios, como para el Señor y no para los hombres. Bendito sea el Señor, de la forma correcta. Entonces, esto implica que el dogma de los ofrendadores estaba en su ofrenda. Lo que ellos pensaban de Dios lo estaban diciendo en la ofrenda. Tu dogma tampoco es yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No, tu dogma es lo que haces cuando cantas, cuando depositas una ofrenda, cuando sirves al Señor. Ese es tu verdadero dogma. Si estás como mujer en una puerta y saludas con alegría y sonríes, pase, bienvenido, mire, aquí hay un lugar. Si eres así, entonces ese es tu dogma, bendito sea Dios. Si estás en un salón enseñando niños y ahí a los niños te esmeras en llevarles ejemplos, ilustraciones, cosas manuales, y que ellos aprendan realmente, y los pones a orar y los bendices, entonces ese es tu dogma delante del Señor. Recitar credos, hablar simplemente palabras, eso es fácil. Jesús dijo que tu oración no sea vanas repeticiones como hacen los gentiles. No, amados, tu vida es tu dogma, tu ofrenda es tu dogma. Alguien adore a Dios con todo su corazón. Ella echó todo lo que tenía porque Dios era todo para ella, a diferencia de esos otros. Voy a ir concluyendo ya, amados. ¿Saben? Había un hermano en la iglesia hace muchos años, el cual siempre que nosotros recogíamos ofrendas, él siempre le daban ganas de ir al baño. Siempre. Vamos a recoger la ofrenda, se levantaba rápido. Y yo creo que en cuanto terminaba ese momentito, se asomó y entraba luego. Por alguna razón, siempre en ese momento. Yo ya sabía, lo conocía de años, de hecho lo conocía antes de que fuera yo pastor, entonces ya lo conocía. Y sabía que lo hacía con toda la intención de no honrar a Dios en las ofrendas. Incluso cuando los servicios de miércoles que las recogemos al final, lo que él hacía es irse antes, o sea, en cuanto amén, gloria, y se levantaba, ya se acabó la palabra, vámonos antes de que aquí espantan. Entonces, increíble. Él ya partió con el Señor, no llegó a los 45 años de edad. Evidentemente, Dios no puede ser burlado. Conoce a Ananías y Zafira. Amado, si vas a cantar, si vas a servir, si vas a presentar una ofrenda financiera, si vas a hacer algo por el Señor, si le vas a traer tus hijos, lo que vayas a hacer, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis como para el Señor y no para los hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ponte en pie, por favor.
La ofrenda de parte de Dios que hoy debes dar es tu corazón. Inclina tu rostro y entrega tu corazón al Señor. Podrías a lo mejor usar este altar. La Biblia dice que los altares se usaban para sacrificar. Se le llamaba, o es, el lugar de la matanza. Podrías usar este altar para entregarte en sacrificio. Sacrificio vivo, santo y agradable. Sal de tu lugar, ven hacia acá y ofrécete en sacrificio vivo al Señor y dile: aquí estoy, oh Dios, vengo a entregarme hoy. No traigo algo, me traigo yo, vengo a darme delante de ti. Vengo a entregarme porque te necesito, Señor. No tienes que ser primero bueno para venir. No, ven y entrégate. Este asunto no es de me lo merezco. No, es que Dios es Dios, punto. Ven y entrégate delante de Él y dile: Dios, me entrego a ti, perdóname, Señor. Perdóname por cuando tomé en poco el honrarte, el bendecirte, el adorarte, el darte gracias. Cuando tomé en poco lo que hacía para ti. No lo haré como para los hombres, sino como para ti todo, Señor. Perdóname, te ruego, en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, la mala disposición de mi corazón, la apatía de mi alma, la dureza de mi corazón, Señor. Perdóname las actitudes de mi vida en las cuales he antepuesto mis emociones, prejuicios, complejos, cuando he puesto otras cosas antes que tú, y en lugar de honrarte y bendecirte y adorarte, fui soberbio, me cerré, me negué, puse excusas, hablé acerca de cosas que no debía, o me comporté, Señor, como si tuviera razones para no honrarte a ti. Perdóname, Señor. ¿Cómo es que puedo poner razones o argumentos si tú diste a tu Hijo para morir por los pecadores? Aún así diste una ofrenda perfecta a pesar de que era beneficio de quienes no nos lo merecemos. Gracias, Señor. Eres generoso, bueno, maravilloso. Te entrego mi vida, lo que soy y represento. No te traigo algo, me traigo a mí ante ti. Te doy mi vida, Señor. No te puedo prometer, garantizar, solo me entrego a ti, Señor. No te prometo, solo me entrego a ti, Señor. Toma mi vida, tú no la tiras, tú no haces basura, tú no desperdicias nada. Toma mi vida y haz lo que tengas, lo que quieras hacer conmigo. Lo mejor de lo mejor sé que harás aquí. Gracias. Con todo mi corazón me rindo a ti, oh Dios. Recíbeme, acéptame. No soy muy grato, no soy agradable, no soy de lo mejor, pero que sea ante ti, por Jesucristo, ofrenda agradable, Señor, porque no vengo en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Recibe mi vida, Señor. Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopov.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.